Bueno, vamos a acotar un poco en esta filmina a quién nos vamos a dirigir, qué tipos de pitch vamos a desarrollar o vamos a tomar en consideración. En otros vídeos ya miraremos otras modalidades de pitch, pero en principio vamos a hablar de un pitch que en principio va dirigido en este caso, a inversores, a, a personas que, bueno, pues tienen unos excedentes económicos y están dispuestos a invertirlos, ¿de acuerdo? Están también las entidades financieras que viven del movimiento de dinero, viven de prestar el dinero y de recuperarlo con un interés añadido, y luego están la administración pública que tiene recursos y presupuesto para apoyar determinadas causas de emprendimiento y que resulten interesantes. Entonces vamos a ver un poco cómo estructuraríamos cada una de estas instancias, o cada uno de los pitch dirigidos a estos agentes. Hay una cosa que sí quiero ponerles de manifiesto. Vamos a ver que la estructura que vamos a utilizar para el diseño del pitch, en todos los casos es parecida, es más o menos la misma. La diferencia va a ser de matices, y esos matices van a consistir fundamentalmente en cuánto tiempo vamos a dedicar a cada uno de esos aspectos de nuestra presentación. Es decir, dentro de ese espacio de tiempo limitadísimo que tenemos a nuestra disposición, qué proporción vamos a dedicar a cada uno de los aspectos que queremos dejar claros y que queremos tocar. Y luego el énfasis, o sea, la importancia que vamos a conceder a esos aspectos. Cómo los vamos a destacar para que el cliente escuche esa música, para que el interlocutor, perdón, en este caso, escuche esa música que queremos que escuche. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, el pitch a inversores. ¿Quiénes son inversores y qué es lo que buscan? Vamos a empezar un poco por establecer un perfil genérico, si se quiere, pero que bueno, que luego habrá que tomar, en fin, sus correspondientes, digamos, medidas de adaptación, ¿no? Pero en principio los inversores son gente que sabe de dinero, en primer lugar, que tienen dinero y quieren ganar dinero. Es decir, su objetivo es ganar dinero, básicamente. Entonces, lo que usan es sus excedentes monetarios, sus beneficios, para invertirlos en nuevas actividades que a su vez les generen nuevos recursos. Eh, entonces están buscando oportunidades para invertir. La cuestión es de perogrullo, cuál es la mercancía, por así decirlo, que estos señores quieren comprar. Sería un error que pretendiéramos venderles a este señor nuestra empresa per se, es decir, oye, nuestra empresa tiene grandes virtudes y grandes historias y joder, hay que ver lo potentes que somos en esto y la gente con la que contamos y los clientes que tenemos. Todo eso está muy bien, pero en definitiva de lo que tenemos que convencer al cliente es de que está ante una magnífica oportunidad para invertir su dinero, que va a poder cumplir con ese objetivo de ganar dinero con nosotros. ¿De acuerdo? Esa es la mercancía que este señor nos va a comprar, ¿vale? No otra. Y no es la misma que la de administración pública, ni es la misma que la de los bancos, ¿verdad? Aunque las consecuencias puedan ser más o menos las mismas, ¿no? Aquí tienen una estructura de lo que puede ser un pitch, una presentación. Una presentación que en un momento determinado empieza por hablar de la viabilidad del negocio. Perdón, estoy confundido. En este caso, de lo que estamos hablando es de lo que espera el inversor, ¿no? Vamos a entrar un poco más en detalles respecto a lo que espera el inversor, ¿no? Lo primero es ver la viabilidad del negocio, de la actividad. Evidentemente, para poder ganar dinero a futuro, tiene que ver si ese negocio es viable o no es viable. Si cuenta con una ventaja competitiva, con un know-how, con una manera de hacer las cosas, con algún tipo de relación privilegiada con proveedores o alguna promesa básica muy particular dirigida al mercado y que sea pues una ventaja competitiva de esta empresa, ¿de acuerdo? Eh, Luego hay que pensar en la factibilidad. Otra cosa que se plantea el emprendedor es, bueno, estos señores que quieren que invierta mi dinero son las personas adecuadas en primer lugar, tienen un buen equipo, cuentan con buenos recursos, tienen un know-how, una experiencia, una tecnología para poder desarrollarlo y plantearlo. Este es otro tema que tenemos que dejar también claro, ¿no? Otro aspecto importante es el tiempo. Es decir, oye, a muchos negocios aparentemente brillantes han fracasado porque están, digamos, fuera de lo que puede ser en la oportunidad, el sentido de la oportunidad. Es decir, hay gente que se adelanta en un momento determinado. Un ejemplo puede ser, pues, el fenómeno de los detergentes biodegradables en España, ¿no? Pues, todas las compañías se lanzaron a producir detergentes biodegradables y fue un fracaso estrepitoso. Hoy en día no se concibe que la gente no quiera
productos biodegradables. Bueno, ha habido un proceso de educación en el mercado, de cambio de mentalidad en el mercado, y en su momento pues se adelantaron a ese cambio de mentalidad y la gente no percibía o no entendía por qué tenía que pagar más por un producto biodegradable que por un detergente normal y corriente. ¿De acuerdo? Entonces el tiempo es muy importante. En este sentido, el emprendedor tiene que tener muy claro si su planteamiento es un planteamiento que realmente está en consonancia con tendencias claras del mercado, o si pues, tiene mucho de apuesta y mucho de incertidumbre en el sentido de que no nos estamos adelantando. También puede ocurrir que estemos saliendo demasiado tarde y que hayamos perdido una oportunidad de haber ido por delante. Pero bueno, en todo caso, lo importante es la cuestión de tiempo. El empresario, el inversor se va a preguntar a sí mismo, oye, ¿estamos en el momento oportuno para esto o no estamos en el momento oportuno para esto? Y luego la escalabilidad. Es decir, piensen que un emprendedor, un inversor no destina dinero a que otro se cree su propio empleo y punto pelota. Quiero decir, la escalabilidad significa la capacidad de crecimiento que debe tener esa organización, porque lo que quiere el inversor es que la empresa crezca para que sea más rentable y para que le genere mayores beneficios. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante estos 5 aspectos que acabamos de ver. La viabilidad, la ventaja competitiva, en qué grado es factible la actividad en función de los recursos de la organización, el tiempo, el sentido de la oportunidad y la escalabilidad. Estos son 5 aspectos fundamentales que van a tener en cuenta mm, cualquier, cualquier emprendedor. Ahora sí, ahora vamos a hablar un poco de la estructura del pitch. Es decir, vamos a intentar analizar y entender en qué consiste o cómo se desarrolla una presentación de un pitch. En primer lugar, aparece el concepto de la presentación, es decir, tenemos que presentarnos al interlocutor, ¿no? Decir quiénes somos y cuál es nuestra empresa, ¿de acuerdo? No entremos en demasiado detalle en ese momento porque ya iremos infiriendo a lo largo del desarrollo a qué nos dedicamos, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que esa presentación sea lo más breve posible, nos quite el menor tiempo posible. En segundo lugar, tenemos que hablar al cliente de un problema que hay en el mercado, de una imperfección que hay en el mercado. Entonces, de una necesidad más o menos latente o más o menos manifiesta que hay en el mercado y que nosotros estamos con un producto, con un servicio, y aquí viene el punto número 3, en condiciones de resolver esa situación. Eh, A continuación tenemos que hablar del mercado, dimensiones de mercado. Es decir, piensen que en este momento es muy difícil que una compañía pueda desarrollar un proyecto de emprendimiento que contemple como público objetivo a todo el mundo o a segmentos de mercados gigantescos. Esto ya prácticamente no existe. Existe la necesidad de segmentar el mercado. Entonces tenemos que dejar muy claro qué segmento de mercado es al que nosotros nos dirigimos, ¿no? Y cuál es ese mercado potencial. ¿De acuerdo? Y que sea un mercado pues importante desde el punto de vista numérico, significativo, y que reúna una serie de características que más o menos lo definen. ¿De acuerdo? Eh, ¿Cuál va a ser nuestro procedimiento para ganar dinero? Es decir, cómo vamos a sacar el dinero del que lo tiene y lo vamos a meter en nuestro bolsillo. Es decir, esto es muy importante porque forma parte de lo que se llama el modelo de negocio, ¿no? Luego hablamos del plan de negocio, es decir, que es ese documento final al cual tenemos que llegar después de todo el proceso de análisis, de estudio y de validación de nuestro proyecto, y pasando evidentemente por la metodología de Canvas, que como ustedes saben es la metodología que nosotros utilizamos en Mentor Day, ¿no? Eh, ¿Para qué necesito esa financiación ahora? Es decir, ¿en qué vamos a emplear el dinero? ¿Cuál va a ser el dinero, el destino de ese dinero que usted nos va a proporcionar, señor inversor? Lo vamos a dedicar a invertir en incrementar nuestra capacidad productiva. Lo vamos a dedicar a implantar la sociedad o la empresa en un nuevo mercado. Lo vamos a invertir en diversificar nuestra actividad. Lo vamos a invertir en generar nuevo valor añadido que a su vez nos permita primar el precio de una forma distintas, ¿de acuerdo? O más, con mayor rentabilidad. Y usted va a recuperar su inversión de esta manera. Es decir, esto es lo que quiere oír. Por eso lo he puesto en rojo. Son 2 aspectos fundamentales. ¿Para qué necesita usted dinero? Y y de qué manera me va a rentabilizar ese dinero, ¿vale? Me va a ser rentable ese dinero.
Y por último, hablar también del equipo que hay detrás, ¿no? Que estaremos encantados de contar con usted como socio, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, estas son los 10 aspectos que componen una presentación. Y esta presentación se puede hacer en un minuto, 45 segundos, un minuto, o se puede hacer en 10 minutos. ¿De acuerdo? Entonces, el nivel de detalle tiene que ser uno de los aspectos que debemos cuidar. No se puede desarrollar todo en el mismo plano y en las mismas proporciones, porque, bueno, estaremos sacrificando contenidos de especial importancia para el interlocutor a base de darle más importancia a otros que no lo tienen tanto. Esto tiene que estar en la presentación, esto tiene que estar en el pitch, porque estos son los aspectos que tenemos que tocar, pero en las proporciones y con los brillos y con los matices adecuados. ¿De acuerdo? Y consejos finales, pues dentro del pitch, primero administrar el tiempo. Tenemos que saber administrar el tiempo y esto se aprende con la práctica, es decir, practicar, 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 practicar y practicar hasta que seamos capaces de calzar en el tiempo con el que contamos los contenidos que queremos transmitir. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Tenemos que ser capaces de controlar nuestros nervios. Yo este tema tampoco lo sobredimensiono. Quiero decir que es normal que un emprendedor en un momento determinado sienta una cierta presión sobre su estado de ánimo y que se sienta nervioso, ¿no? Esto, bueno, lo importante es que subyazca una convicción en todo aquello que estamos transmitiendo, ¿de acuerdo? Eso es lo fundamental. Lo de los nervios, ya verán que llegado el momento son capaces perfectamente de abstraerse de ellos y hacer un buen desarrollo y un buen pitch. Como decía, practicar mucho delante del espejo, esto es muy importante. Si tenemos la posibilidad de mostrar el producto, mostrarlo. Si tenemos un prototipo, mostrarlo. Esto es muy importante porque, en definitiva, bueno, decían los chinos que una imagen vale más que 1000 palabras. Y un ejecutivo de Google muy importante también dijo que un prototipo vale más que 10.000 imágenes. Y alguien habrá dicho por allí que un producto terminado y listo para salir al mercado vale más que 1.000.000 de imágenes. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante llegar de la manera más significativa posible al cliente a la hora de mostrarle el objeto de nuestra actividad, de nuestro producto en definitiva, ¿no? Y luego, captar la atención desde el primer momento, es decir, tenemos que conseguir ser lo suficientemente significativos. Esto lo digo para que lo tomen en consideración seriamente. Es decir, yo he dado un orden en la filmina anterior, si ustedes se fijan, hemos dado un orden de presentación, es decir, hemos dicho presenta tu empresa y luego explica el problema, ¿no? Hay una técnica que es entrar a puerta gallola, es decir, como dicen los toreros, ¿no? Recibir al toro de rodillas con la tal, bueno, saliendo de los toriles, o sea, hay que tener valor para ello, pero en definitiva de lo que se trataría sería de invertir aquí el orden, es decir, empezar hablando del problema y de la necesidad y de cómo lo resolvemos y entonces pasar el punto número uno, digamos, al orden, al tercero, ¿no? En orden. Es decir, hablar del problema que hay en el mercado, de la necesidad que hay en el mercado, hablar de cómo nosotros podemos resolverlo y al final decir, y después de eso, no al final, después de eso decir, nosotros somos fulanito de tal y no sé qué, no sé qué más. Quiero decir que este es un poco un truco que les doy para que de alguna manera no empecemos con una presentación personal y de la empresa que podría ser monótona. Es decir, oiga, no, miren, en el mercado está pasando esto, esto, esto y esto y esto. Nosotros lo vamos a resolver con este y el producto y este servicio y esta historia. Y a continuación, y mi nombre es fulanito de tal y pertenezco a esta empresa. Y continúo luego con el resto de la presentación. Quiero decir que no tomen esta propuesta que yo les estoy haciendo como el Padre Nuestro, ¿no? Es decir, oye, ustedes lo administran para conseguir ese fin básico de ser significativo, de que el cliente vea una presentación realmente memorable, ¿no?